En 1894, mientras todos los colonos de Colorado cavaban sótanos para guardar comida, un inmigrante turco hacía algo que sus vecinos llamaron locura total. Osman Kaya enterraba 30 toneladas de rocas de río en un foso gigante. Se burlaron de él, diciendo que su familia moriría de frío. Lo que nadie sospechaba era que Osman guardaba un secreto ancestral para capturar el sol de agosto y obligarlo a esperar bajo tierra hasta el corazón del invierno. ¿Cómo logró calentar su hogar durante 3 meses sin encender un solo fósforo? Quédate, porque esta lección de supervivencia cambiará todo lo que crees saber sobre el calor. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo este hombre desafió las leyes de la naturaleza. Pero antes de sumergirnos en esta hazaña de ingenio, te invito a darle me gusta al vídeo y a suscribirte para más relatos de sabiduría ancestral. Además, me encantaría que me escribas en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Me apasiona saber hasta dónde viajan estas historias y conocer a la comunidad que nos ve. Ahora, regresemos a 1894. Corría el mes de mayo del año 1894 en el indómito territorio de Colorado. El valle del condado de Park apenas comenzaba a sacudirse el hielo de una temporada invernal implacable. Con la llegada de la primavera, una urgencia silenciosa se apoderaba del espíritu de cada colono. Sabían que el tiempo era un enemigo que no perdonaba. Mientras la tierra húmeda finalmente cedía ante las herramientas, cada familia en la región tomaba sus palas y picos para cavar los tradicionales sótanos. Necesitaban oscuros y fríos refugios subterráneos para almacenar las futuras cosechas. Papas, zanahorias, raíces, cualquier alimento que pudiera conservarse para mantenerlos con vida cuando el despiadado invierno blanco reclamara el valle una vez más. Era la ley fundamental de la supervivencia en esta frontera americana: trabajar hasta el cansancio bajo el sol del verano, para no perecer de hambre bajo las tormentas de enero. Sin embargo, en una parcela azotada por el viento, un hombre estaba desafiando la lógica de toda la comunidad. Su nombre era Osman Kaya. Osman no era un hombre de las llanuras americanas. Era un maestro cantero nacido en Turquía, un hombre de manos ásperas como la corteza de un roble y una mirada profunda, que había viajado miles de kilómetros trayendo consigo los saberes de un mundo antiguo. Mientras sus vecinos sudaban cavando pequeños agujeros para proteger sus vegetales, Osman estaba excavando una cámara subterránea colosal. Era un abismo en la tierra que duplicaba, e incluso triplicaba, el tamaño de cualquier sótano que los colonos hubieran visto jamás. Pero lo que verdaderamente hizo que los rancheros detuvieran sus carretas y cabalgaran kilómetros hasta su propiedad, solo para comprobar si las habladurías eran ciertas, no fue la inmensidad del pozo. Fue lo que Osman estaba depositando meticulosamente en sus profundidades. En lugar de preparar estantes para almacenar comida, el turco estaba llenando aquella inmensa fosa con 30 toneladas de sólidas y pesadas piedras de río. Los murmullos no tardaron en esparcirse por el valle como un incendio forestal. Decían que el extranjero había perdido por completo el juicio, que el aislamiento y el aire fino de las montañas finalmente habían destrozado su mente. Se reían de él en la tienda de suministros, preguntándose con sarcasmo cómo diablos planeaba alimentar a su esposa cuando las nevadas sepultaran su cabaña hasta el techo. Para aquellos duros hombres de Colorado, enterrar rocas como si fueran un tesoro era, sin lugar a dudas, el acto de un desquiciado. Pero Osman Kaya permanecía inmutable ante las burlas. Él poseía un conocimiento sobre los elementos que los locales ni siquiera podían imaginar. Mientras ellos miraban al suelo y veían simples rocas inútiles, Osman veía gigantescas vasijas vacías, recipientes esperando ser llenados con la energía del cielo. Sus vecinos creían que el calor del verano era una bendición fugaz que moría cuando las hojas caían de los árboles. Pero el cantero turco sabía una verdad ancestral: el calor no tiene por qué desaparecer. El calor se puede capturar. Se puede almacenar. Y, si eres lo suficientemente sabio, se puede obligar a esperar bajo tierra. Quienes lo juzgaban no sabían que, piedra a piedra, Osman estaba construyendo una bóveda del tiempo. Un lugar donde los ardientes días de agosto dormirían bajo el suelo, listos para despertar y abrigar a su familia mucho antes de que la primera llama tocara la madera de su chimenea. Para entender la aparente locura de Osman en las montañas de Colorado, es necesario viajar miles de kilómetros hacia el este, hasta el corazón de la meseta de Anatolia Central. Allí, bajo un cielo de un azul eléctrico, Osman creció en un paisaje de contrastes feroces. Era una tierra de extremos donde la naturaleza no conocía el término medio,
Los veranos eran hornos que agrietaban la tierra y los inviernos eran gélidos sudarios que congelaban el aliento apenas salía de los labios. En aquel rincón de Turquía, la supervivencia no era una cuestión de fuerza bruta, sino de ingenio y, sobre todo, de memoria. Su abuelo era un hombre de manos callosas y sabiduría silenciosa, un maestro constructor de hammams, los legendarios baños turcos que eran el alma de la comunidad. Desde muy niño, Osman lo seguía entre los andamios y las nubes de polvo de piedra, observando cómo el anciano seleccionaba cada bloque con una devoción casi religiosa. Fue allí, entre los cimientos de una nueva casa de baños, donde el abuelo le reveló el secreto que cambiaría su destino. No se trataba de cómo construir paredes, sino de entender la esencia de la piedra. El viejo maestro solía decir que la piedra recuerda el calor de la misma manera que una madre recuerda el rostro de sus hijos. Le explicaba que el fuego es impaciente, una llamarada que se consume y desaparece, pero la piedra es paciente y leal. Si le entregas calor a una roca sólida, ella lo abrazará, lo guardará en su núcleo y lo soltará solo cuando sea necesario, de forma lenta y generosa, mucho después de que la última brasa se haya convertido en ceniza gris. En los hammams que construía su abuelo, el suelo permanecía cálido durante días tras apagarse las calderas. Aquella masa mineral no era solo una estructura, era una batería térmica. Esta filosofía ancestral dictaba que el calor no era algo que debía fabricarse de cero cada mañana, sino una energía preciosa que debía ser capturada en las estaciones de abundancia para ser utilizada en los tiempos de escasez. Osman aprendió que el sol de julio no era un enemigo del que huir, sino una cosecha invisible que podía almacenarse bajo sus pies. En las aldeas de su región, este conocimiento era la diferencia entre una vida de penurias y una de confort. Debajo de muchas casas tradicionales existían cámaras ocultas, rellenas de rocas, que los forasteros nunca notaban. Durante los meses estivales, el aire ardiente cargaba esas piedras, y cuando el primer viento del norte traía la nieve, el proceso se invertía de forma natural. Los hogares se mantenían templados sin necesidad de quemar madera preciosa en exceso. Creciendo bajo esta tutela, Osman comprendió que la tierra misma era un aislante perfecto. A cierta profundidad, el suelo no conoce el invierno ni el verano, manteniendo una temperatura constante y moderada. Si rodeas un lecho de piedras con esa tierra y lo cargas de energía, has creado una reserva que puede durar meses. Esta era la herencia que Osman llevaba en su sangre al cruzar el océano, la convicción de que el sol puede guardarse en un bolsillo de piedra y que la paciencia de un hombre puede vencer a la furia de cualquier ventisca. Cuando Osman desembarcó en las costas de América en 1888, traía consigo poco más que sus herramientas de cantero y una visión del mundo forjada en la eficiencia del desierto. Se lanzó de inmediato a las entrañas del continente, siguiendo el rastro de las vetas de plata en Nevada y levantando los cimientos de piedra de las nuevas ciudades que brotaban en Utah. Pero a medida que avanzaba hacia el este, hacia las altas cumbres de los territorios montañosos, algo empezó a inquietarle profundamente. No era la dureza del trabajo ni la inmensidad del paisaje, sino la forma en que los colonos americanos trataban la energía y la tierra. Lo que vio en aquellos asentamientos le pareció un despliegue de ceguera colectiva. Los hombres de la frontera trataban los bosques como si fueran inagotables, derribando hectáreas de pinos y abetos con una voracidad que Osman no alcanzaba a comprender. Para el habitante de las llanuras de Anatolia, donde un árbol era un tesoro que tardaba generaciones en crecer, ver cómo se talaban bosques enteros solo para alimentar chimeneas insaciables era una tragedia. Los colonos vivían en un ciclo de esfuerzo bruto y desperdicio, pasaban todo el verano cortando madera, solo para ver cómo ese trabajo se convertía en humo y ceniza en cuestión de horas durante las largas noches de invierno. Para Osman, el método americano de supervivencia era una batalla perdida contra el tiempo. Encendían fuegos en octubre y no permitían que se apagaran hasta abril, alimentando las estufas día y noche, tratando el calor como algo que debía ser creado de nuevo cada minuto, en lugar de algo que debía ser preservado. Observaba las enormes pilas de leña que desaparecían en diciembre y sentía que aquellos hombres no estaban viviendo en armonía con la naturaleza, sino intentando doblegarla a base de hachazos, sin entender que el sol que los castigaba en agosto era el mismo que necesitaban en enero. Fue en medio de esta incomprensión cultural donde Osman encontró su mayor fortaleza, Fatma. Se conocieron en Denver, en 1891. Ella era una mujer turca de una aldea vecina a la suya, alguien que no necesitaba que le explicaran por qué el marido de su vecina en Anatolia enterraba piedras bajo la cocina. El padre de Fatma también había sido un guardián de los lechos de roca, y ella recordaba perfectamente el ritmo de la carga estival y la liberación invernal.
Fatma entendía que la piedra no es solo materia, sino un archivo que guarda la memoria del verano. Cuando decidieron reclamar su propiedad en el condado de Park, a 2.400 metros de altura, Fatma no se sorprendió por los planes de Osman. Ella compartía su desprecio por el desperdicio de los bosques y su fe en la masa térmica. Mientras los demás colonos veían en ellos a un par de extranjeros con costumbres extrañas, ellos se veían a sí mismos como arquitectos de una libertad que sus vecinos no podían comprar con toda la leña del mundo. Estaban decididos a construir un hogar que no dependiera de la destrucción constante de los árboles, sino de la paciencia del suelo y la sabiduría de sus ancestros. La realidad del invierno en las altas cumbres de Colorado no es algo que se pueda describir con palabras amables, es una fuerza física que aplasta la voluntad y congela la esperanza. En la primavera de 1893, cuando Osman y Fatma se asentaron en su parcela a casi 2.500 metros de altitud, el paisaje era un espejismo de valles verdes y cielos infinitos. Pero la belleza de la montaña es traicionera. El terreno estaba rodeado de picos que, al llegar noviembre, se convirtieron en embudos gigantescos que arrojaban aire gélido directamente sobre su pequeña cabaña, construida a toda prisa con troncos frescos y poco aislamiento. Aquel primer invierno de 1893 fue una lección de humildad grabada en hielo. No fue solo el frío, sino la persistencia del mismo. Las temperaturas cayeron a 40 grados bajo cero, un nivel de congelación donde el metal se vuelve quebradizo y el agua se expande hasta reventar los recipientes de hierro. Durante el día, el sol brillaba con una luz blanca y cegadora que no calentaba nada, y al caer la noche, el silencio del valle era interrumpido únicamente por el crujido de los árboles explotando bajo la presión de la savia congelada. Osman y Fatma pronto descubrieron que sus cálculos sobre el combustible eran trágicamente optimistas. Habían trabajado durante todo el otoño apilando lo que creían que era una reserva de leña inagotable, pero el apetito de la estufa de hierro en aquellas altitudes era insaciable. El fuego devoraba los troncos de pino como si fueran paja. Para mediados de enero, la montaña de leña que se alzaba orgullosa junto a la puerta se había reducido a un montón de astillas. En febrero, el miedo se instaló en la cabaña junto con la escarcha que cubría las paredes interiores. Llegó un momento en marzo en que la situación se volvió insostenible. Con el último tronco quemándose en el hogar y la nieve sepultando las ventanas, se vieron obligados a abandonar su hogar para buscar refugio con los vecinos más cercanos, uniendo recursos y compartiendo el calor corporal en un intento desesperado por no perecer. Pasaron semanas durmiendo junto a extraños, todos hacinados alrededor de un único fuego mortecino, mientras el viento aullaba afuera como un animal herido. Fue una existencia miserable, marcada por el hambre y el frío que calaba hasta los huesos, una lucha minuto a minuto contra la hipotermia y la desesperación. Mientras caminaban de regreso a su propiedad en el deshielo de abril, exhaustos y debilitados, Osman se detuvo a contemplar el suelo fangoso. El recuerdo de aquellas noches de terror, donde la muerte parecía acechar en cada rincón oscuro de la cabaña, se convirtió en una determinación de acero. Miró a Fatma y, con la voz ronca por el frío persistente, le juró que nunca volverían a mendigar calor. No se trataba de cortar más leña el próximo año, sino de cambiar las reglas del juego. Aquella experiencia cercana a la muerte fue el catalizador definitivo. No construirían simplemente una casa, sino una fortaleza térmica capaz de burlar al invierno más feroz que Colorado pudiera lanzarles. Cuando el deshielo de abril finalmente liberó la tierra, Osman y Fatma se pararon frente a su cabaña con una determinación que el invierno anterior no había logrado congelar. No estaban allí para simplemente reconstruir lo que el frío casi destruyó, estaban allí para rediseñar su relación con el clima. Osman caminó 20 pies hacia el norte de la pared de la cabaña y clavó una estaca en el barro. Ese sería el epicentro de su batería terrestre. El plan era tan audaz como lógico, una cámara de 12 pies de largo por 10 de ancho y 8 de profundidad. 1000 pies cúbicos de espacio arrancados a la montaña para albergar el secreto de su futura calidez. La clave de todo el sistema residía en una ley inmutable de la geología que los colonos locales ignoraban por completo. Al excavar 8 pies hacia abajo, Osman estaba superando la línea de escarcha, esa capa superficial donde el clima exterior dicta las reglas. A esa profundidad, la Tierra entra en un estado de calma eterna, manteniendo una temperatura constante de 52 grados, sin importar si arriba ruge una ventisca de enero o brilla el sol abrasador de julio. Ese suelo profundo actuaría como el aislante natural más perfecto del mundo, un termo gigante que abrazaría las 30 toneladas de roca que Osman planeaba enterrar. Pero no se trataba solo de amontonar piedras.
La ingeniería de Osman requería una precisión absoluta en el flujo del aire. Diseñó una red de marcos de madera en la base de la cámara para crear canales de ventilación, permitiendo que el aire circulara libremente entre los espacios de las rocas en lugar de quedar estancado. Cada piedra de río, del tamaño de la cabeza de un hombre, sería colocada a mano para garantizar que el laberinto interno permitiera la máxima transferencia de calor. Si el aire no podía moverse a través de la masa, la batería sería inútil. Era un pulmón de piedra diseñado para inhalar calor y exhalar confort. Para alimentar este corazón mineral, necesitaban un recolector de energía en la superficie. Osman seleccionó una pendiente orientada hacia el sur, justo detrás de la cabaña, donde el sol de Colorado golpeaba con mayor intensidad. Allí construiría un panel solar primitivo pero brillante, láminas de metal recuperadas, pintadas de negro con una mezcla de hollín y aceite de linaza, y protegidas bajo grandes paneles de vidrio. El principio era simple: el vidrio atraparía la radiación solar, el metal negro absorbería el calor y el agua que circulaba por tuberías de cobre soldadas al metal se calentaría hasta los 160 grados en los días despejados. Esa agua hirviente viajaría por tuberías enterradas hasta la cámara subterránea, entregando su energía a las piedras antes de regresar a la superficie para ser recalentada. Durante todo el verano, mientras sus vecinos se preocupaban por el heno y el ganado, Osman y Fatma estarían bombeando sol al subsuelo. Estaban convirtiendo el exceso de energía de agosto en una moneda de cambio para enero, una reserva de 4 millones de unidades térmicas esperando pacientemente a que el invierno llamara a su puerta. Una tarde de jueves, el retumbar de unos cascos rompió el silencio de la excavación. Russell Dawkins, un ranchero de rostro curtido y manos callosas que poseía las tierras al oeste, detuvo su caballo al borde del enorme foso. Durante semanas, Dawkins había observado desde la distancia, pero la curiosidad, o quizás una mezcla de lástima y sospecha, finalmente lo obligó a acercarse. Miró hacia abajo, donde Osman, cubierto de polvo y sudor, terminaba de asentar una de las paredes de piedra. «Calla», gritó Dawkins desde lo alto de su montura, con un tono que oscilaba entre la burla y la preocupación genuina. «En el pueblo dicen que estás cavando un sótano para raíces lo bastante grande como para guardar un establo entero, pero que lo estás llenando de piedras en lugar de comida. Dime que no es cierto, hombre. Que no te has vuelto loco bajo este sol». Osman dejó su pala a un lado y salió del foso con la parsimonia de quien sabe algo que el resto del mundo ignora. «No es un sótano para comida, Russell», respondió con calma mientras se sacudía la tierra de la barba. «Es un sótano de calor. Estas rocas van a guardar el sol de agosto para cuando llegue enero. Todo el verano bombearé agua caliente aquí abajo para cargar las piedras. En invierno, simplemente haré pasar el aire por ellas y entrará caliente a mi cabaña. Es calor gratuito, almacenado por la paciencia». Dawkins soltó una carcajada seca que se perdió en el viento de la montaña. «El calor no se guarda, calla. El calor desaparece en el instante en que dejas de fabricarlo. Por eso quemamos leña día y noche, porque el fuego de ayer no calienta la cabaña de hoy. Estás enterrando tu esfuerzo en un agujero que solo servirá para que tus huesos se congelen más rápido». Osman lo miró fijamente, con una chispa de convicción ancestral en sus ojos. «El calor se guarda en la masa, Russell. La piedra sostiene la calidez de la misma manera que un cubo sostiene el agua. Cuanto más grande sea la masa, más energía retiene. Cuanto más profundo esté en la tierra, más lento se escapa. 30 toneladas de roca a 140 grados guardan suficiente energía para calentar mi hogar durante 3 meses sin encender un solo fósforo. Y cuando mis rocas finalmente se enfríen, allá por enero, entonces encenderé mi estufa como todos los demás. Pero yo habré ahorrado 3 meses de leña y de trabajo». Dawkins sacudió la cabeza con incredulidad, tirando de las riendas de su caballo para dar media vuelta. «Es tu tierra y es tu espalda la que estás desperdiciando», dijo con voz sombría. «Pero cuando estés temblando en noviembre, rodeado de piedras heladas en un agujero negro, no digas que nadie te advirtió que el calor no sabe esperar al invierno». Fatma observó desde la puerta de la cabaña cómo el ranchero se alejaba al galope, desapareciendo tras la colina. Luego miró a su esposo, que ya había regresado al fondo del foso para seguir colocando las piedras de río. «Él cree que el calor se desvanece porque deja que se escape», murmuró Osman para sí mismo, retomando su labor. «Él quemará 3 cuerdas de madera antes de Navidad. Nosotros no quemaremos nada». En ese momento, la brecha entre los dos hombres no era solo de técnica, sino de filosofía.
Dawkins representaba la urgencia del fuego, Osman, la memoria de la tierra. Mientras el ranchero confiaba en el hacha, el turco confiaba en la piedra. El sol de mayo comenzaba a calentar las laderas, pero para Osman y Fatma, la verdadera batalla no se libraba contra el calor, sino contra el peso de la tierra y el tiempo. Habían comenzado a recolectar lo que Osman llamaba los huesos del río, piedras lisas, redondeadas por milenios de corrientes de agua, seleccionadas una a una en el lecho de un arroyo situado a 4 millas de distancia. No servía cualquier piedra, debían ser densas, macizas y de un tamaño uniforme, aproximadamente como la cabeza de un hombre, para permitir que el aire fluyera entre ellas sin quedar atrapado. Lo que siguió fue una odisea de esfuerzo físico que habría doblegado a hombres menos curtidos. Durante 2 semanas agotadoras, Osman realizó más de 200 viajes con su carreta. Sus caballos resoplaban bajo la tensión de los ejes, que crujían peligrosamente con cada carga de 300 libras de roca mojada. Cada viaje de ida y vuelta era una prueba de resistencia de 8 millas bajo el sol de la altitud, que quema la piel sin previo aviso. Al llegar a la propiedad, el trabajo no terminaba, las piedras no se arrojaban al foso, se colocaban con la precisión de un joyero. Osman descendía al fondo de la cámara, donde el aire era fresco y olía a tierra profunda. Allí, bajo la atenta mirada de Fatma, quien descargaba los cubos de roca, comenzó a tejer el laberinto. Primero asentó los marcos de madera que servirían como canales de aire, asegurándose de que la base fuera sólida y permitiera una ventilación constante desde un extremo al otro. Sobre estos marcos, las 30 toneladas de piedra empezaron a subir como una marea gris y silenciosa. Era un trabajo meticuloso. Si las piedras se apretaban demasiado, el aire no pasaría. Si quedaban muy sueltas, la masa térmica no sería suficiente para retener el calor durante meses. Entre las capas de piedra, Osman entrelazó las arterias del sistema, tuberías de arcilla cocida, selladas cuidadosamente con brecha para evitar cualquier fuga. Estas tuberías serpenteaban en patrones descendentes a través de la masa mineral, diseñadas para transferir el calor del agua que vendría del colector solar directamente al corazón de la batería. Cada unión era verificada con una paciencia monacal, pues una sola fisura bajo 30 toneladas de roca significaría el fracaso total del proyecto una vez que la cámara estuviera sellada. El cansancio se acumulaba en sus hombros como un fardo de plomo. Las manos de Osman estaban llenas de cortes y ampollas, y la espalda de Fatma protestaba con cada cubo de tierra que movía para nivelar los bordes. El reloj de la naturaleza no se detenía, las flores silvestres ya pintaban el valle de amarillo y violeta, señal de que el verano estaba a la vuelta de la esquina. Necesitaban terminar antes de que el sol alcanzara su cenit en el solsticio, pues cada día de luz perdido era un día menos de calor almacenado para las noches de enero. A finales de junio, la última piedra fue colocada en su lugar. La cámara estaba llena hasta el borde con una masa compacta, silenciosa y formidable. Desde la superficie, solo parecía un parche de tierra removida, pero bajo sus pies, Osman sabía que descansaba un gigante dormido. 30 toneladas de memoria geológica esperaban el primer pulso de agua caliente para empezar a latir. Habían movido una montaña, piedra por piedra, solo para demostrar que la inteligencia y el sudor podían domesticar la furia del invierno. Con la llegada de julio, el cielo de Colorado se transformó en un cristal inmenso que bañaba el valle con una luz blanca y punzante. Era el momento que Osman había esperado durante meses. La gran carga había comenzado. Mientras los granjeros vecinos se refugiaban en las sombras, maldiciendo el calor que marchitaba sus pastos, Osman y Fatma se movían con una cadencia metódica alrededor de su extraño artefacto en la pendiente sur. El colector solar, con sus láminas de metal negro brillando bajo el vidrio, parecía un espejo oscuro diseñado para robarle su fuego al cielo. La rutina diaria era un ejercicio de devoción. Cada mañana, cuando el sol superaba la cresta de los pinos, Osman accionaba una bomba manual conectada a un pequeño depósito. El agua fría comenzaba su ascenso hacia el colector. Allí, atrapada bajo el vidrio y en contacto con el metal pintado de hollín, ocurría la alquimia. En cuestión de minutos, el líquido alcanzaba temperaturas que superaban los 160 grados. Era agua casi hirviente, cargada de una energía invisible y furiosa, que descendía entonces por las tuberías aisladas directamente hacia las entrañas de la tierra. Bajo el suelo, el silencio de la piedra era absoluto, pero su transformación era profunda. El agua caliente circulaba por los conductos de arcilla, entregando su calor a las 30 toneladas de roca de río. Osman descendía ocasionalmente a la cámara para verificar un termómetro que había colocado estratégicamente entre las piedras centrales.
Al principio, la lectura apenas se movía de los 52 grados naturales de la Tierra. Pero con el paso de las semanas, la masa empezó a despertar. El termómetro marcó 60, luego 80, y para mediados de agosto, la aguja rozaba los 110 grados. Era un proceso invisible para el ojo humano, pero palpable para los sentidos. Al acercarse a la escotilla de la cámara, se podía sentir un aura de calor seco que emanaba del suelo, como si un horno gigante estuviera respirando bajo el pasto. Los vecinos pasaban por el camino en sus carretas, observando en un silencio desconcertado cómo Osman bombeaba agua bajo el sol abrasador. No entendían la física detrás del esfuerzo, veían a un hombre trabajando para calentar el suelo en el mes más caluroso del año, un acto que les parecía la cúspide de la insensatez. Para Osman, sin embargo, cada grado ganado era un triunfo sobre el invierno venidero. Hacia finales de septiembre, el lecho de rocas había alcanzado su punto máximo, 138 grados. 4 millones de unidades térmicas estaban ahora atrapadas en esa batería mineral, protegidas por 8 pies de tierra compacta que actuaría como un escudo contra el frío. Las piedras vibraban con una energía silenciosa, listas para sostener el clima de agosto en el corazón de diciembre. Mientras el primer aire fresco del otoño empezaba a descender de las cumbres, Osman cerró la escotilla y sonrió. El sol no se había ido, ahora vivía bajo su casa. El calendario de la montaña no se rige por fechas, sino por el cambio repentino en el color del aire. La mañana del 8 de octubre, el condado de Park despertó bajo un silencio sepulcral. Una escarcha pesada y blanquecina lo cubría todo, convirtiendo los campos en un cementerio de cristal. El termómetro en el porche de los Calla marcaba 22 grados. El invierno no estaba enviando una advertencia, estaba declarando la guerra. Desde la colina, la vista del valle era una coreografía de desesperación. En cada cabaña vecina, en cada rancho de los alrededores, las chimeneas habían comenzado a escupir densas columnas de humo negro hacia el cielo gris de la mañana. Se oía el eco rítmico de las hachas golpeando la madera, un sonido frenético que delataba el pánico de los colonos. Russell Dawkins, Niels Bergman y todos los demás estaban quemando sus primeras reservas, alimentando estufas de hierro que devoraban troncos para combatir el frío que ya se filtraba por las rendijas de sus paredes. En todo el valle, el fuego era el único señor. En la cabaña de los Calla, sin embargo, el hogar permanecía oscuro y frío. No había humo saliendo de su chimenea, ni cenizas que limpiar. El interior de la vivienda estaba a unos gélidos 48 grados, un recordatorio de que las paredes de madera son incapaces de retener la vida. Osman se acercó al centro de la habitación, donde una rejilla de metal estaba incrustada en el suelo de madera. Con un gesto pausado, casi solemne, abrió la compuerta y accionó el sistema de fuelles manuales que conectaba la cabaña con la cámara subterránea. Al principio, solo se escuchó el susurro del aire moviéndose por los canales de madera. Pero entonces, sucedió el milagro. Un flujo de aire invisible comenzó a brotar de la rejilla. No era el calor agresivo y seco de una estufa de leña, sino un aliento suave, constante y profundamente reconfortante. Fatma se acercó y extendió las palmas de sus manos sobre el respiradero. Sus ojos se cerraron mientras una sonrisa de alivio transformaba su rostro. Era el sol de agosto. Eran las tardes de julio en el arroyo. Era la energía que habían bombeado bajo tierra durante meses, regresando ahora para rescatarlos. En apenas 10 minutos, la temperatura de la cabaña subió de forma constante. Los 48 grados se convirtieron en 62, sin que se hubiera encendido un solo fósforo. El aire que salía de las piedras, que aún conservaban 138 grados de intensidad, era una corriente de vida que inundaba la estancia. Mientras sus vecinos se encorvaban frente a las llamas, vigilando que el fuego no se apagara, Osman y Fatma se sentaron a la mesa a desayunar en una atmósfera primaveral. Fatma presionó la palma de su mano directamente contra el suelo, cerca de la rejilla. «Siento el verano», susurró con voz emocionada. «Siento el sol subiendo por mis pies». Afuera, el mundo se estaba congelando, pero dentro de aquellas 4 paredes de madera, la física y la paciencia de un hombre habían logrado detener el tiempo. El concepto estaba probado, la memoria de la piedra era real. Mientras el valle se llenaba de humo y ceniza, la casa de los Calla respiraba el aroma limpio de las rocas calientes y el triunfo del conocimiento sobre la fuerza bruta. El 12 de enero, el invierno en el condado de Park ya no era una estación, sino una sentencia.
El aire se había vuelto tan denso y frío que cada inhalación se sentía como una puñalada en los pulmones. Russell Dawkins cabalgaba envuelto en una armadura de lana y cuero. Llevaba 3 pares de guantes, 2 bufandas que le cubrían hasta los ojos, y aún así, sentía que la muerte le pisaba los talones. Su situación en el rancho era desesperada. Tras 3 meses de alimentar un fuego voraz para mantener a su familia con vida, su reserva de leña se había desvanecido. Miraba los meses de febrero y marzo con el terror de quien sabe que pronto tendrá que empezar a quemar sus propios muebles para no perecer. Dawkins se dirigía a la propiedad de los Calla con una mezcla de culpa y fatalismo. Estaba convencido de que encontraría una tragedia. Después de todo, si él, con toda su leña, estaba al borde del abismo, el loco de las piedras ya debía ser un cadáver congelado. Pero al cruzar la última colina, sus ojos se abrieron con una incredulidad dolorosa. Lo primero que notó fue la pila de leña de Osman. Estaba casi intacta. Los troncos cortados en primavera seguían allí, apilados con orgullo, cubiertos por una capa de nieve virgen. No había rastros de hachazos recientes. Lo segundo fue el humo. Mientras que de la chimenea de Dawkins salían columnas desesperadas de fuego furioso, de la de Osman apenas brotaba un hilo sutil, casi invisible. Fatma abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, y lo que salió de aquel umbral detuvo el corazón de Russell. No fue el golpe de calor sofocante de una estufa al rojo vivo, sino una calidez profunda, constante y envolvente que parecía emanar de las paredes mismas. «Entra, Russell», dijo Fatma con una calma que lo hirió. «Entra antes de que el hielo te rompa los huesos». Al cruzar el umbral, Dawkins se quedó inmóvil. La cabaña estaba a 61 grados. Para un hombre que había vivido a duras penas a 45 grados durante meses, aquello era el paraíso. Pero lo más inquietante era que el calor no venía de la estufa, donde apenas ardían un par de leños pequeños. Venía del suelo. El calor le subía por las botas, envolviéndole las piernas, subiendo por su espalda como un abrazo cálido. «Muéstrame las piedras», susurró Dawkins, con la voz quebrada por el cansancio. Osman lo llevó afuera, hacia la escotilla de madera en el suelo. Al levantarla, un vaho cálido y húmedo subió hacia el aire de enero. Descendieron por los peldaños de piedra hasta el corazón de la cámara. Allí, en la penumbra, el termómetro marcaba 87 grados. Dawkins extendió una mano temblorosa y tocó una de las piedras de río. Estaba tibia. Era una calidez persistente, una energía que se negaba a morir. «Dije que el calor no se guardaba», balbuceó Dawkins, apretando la piedra como si fuera un amuleto. «Dije que el fuego de ayer no calentaba el hoy». «El calor espera, Russell», respondió Osman en el silencio de la tumba cálida. «Solo tienes que darle un lugar donde esperar. Estas piedras no han visto el sol en 5 meses, pero aún recuerdan agosto. Mi estufa hoy solo ayuda un poco, porque el suelo ya ha hecho el trabajo duro». Dawkins permaneció allí abajo un largo rato, con la mano pegada a la roca, llorando en silencio mientras el calor de un verano lejano le devolvía la vida a sus dedos entumecidos. Había visto la verdad, la piedra era más fuerte que el fuego. La noticia del milagro en la cabaña de los Calla corrió por el valle con la velocidad de una ventisca, pero en lugar de traer frío, trajo un asombro que descongeló los prejuicios de todo el condado de Park. Para el 15 de enero, Russell Dawkins ya se había encargado de relatar en cada rincón, desde la herrería hasta el almacén de suministros, lo que sus propios ojos habían visto y lo que sus manos habían sentido, piedras calientes en el corazón de un invierno asesino. El escepticismo, que antes era una burla ruidosa, se transformó en un silencio de respeto y, para muchos, en una última esperanza. El siguiente en cruzar el umbral de los Calla fue Nils Bergman, el granjero sueco que vivía 3 millas al norte. Bergman no era un ignorante en la materia. En su tierra natal, las casas solían tener enormes chimeneas de piedra que retenían el calor de la noche. Sin embargo, lo que Osman había logrado desafiaba su comprensión de la escala. Bergman pasó una hora sentado en la cocina de Fatma, observando cómo el aire cálido hacía oscilar suavemente los bordes de los manteles sin que la estufa estuviera a pleno rendimiento. Luego, descendió a la cámara subterránea y permaneció allí, tocando las rocas con una reverencia casi religiosa. «Pensé que el tiempo drenaría el calor por completo», admitió Bergman al salir, con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y asombro. «Nunca calculé correctamente la masa. 30 toneladas son un océano de energía. La masa lo es todo, Osman. Un vaso de café se enfría en minutos,
una bañera en horas, pero 30 toneladas de piedra pueden dormir durante meses. La validación técnica definitiva llegó con Michei, un agrimensor del territorio que trajo consigo instrumentos de precisión y un cuaderno de cuero. Michei no se conformó con sensaciones, midió las dimensiones de la cámara, calculó el volumen de las rocas y registró las temperaturas con rigor científico. Sus conclusiones fueron una bofetada de realidad para los métodos tradicionales. El lecho de rocas había entrado en octubre a 140 grados, tras 3 meses de uso intenso, aún conservaba 87. El sistema de Osman había cubierto el 60% de las necesidades totales de calefacción de la vivienda. Es una victoria de la aritmética sobre la costumbre, sentenció Michei mientras cerraba su cuaderno. Mientras todos los demás han estado quemando sus bosques y sus fuerzas para fabricar calor minuto a minuto, este hombre ha estado retirando fondos de un banco que llenó durante el verano. Aquel invierno de 1895 marcó un antes y un después en la mentalidad de los colonos. La imagen de la pila de leña intacta de los Calla, comparada con las cercas y muebles que otros habían tenido que quemar para no morir, provocó un cambio cultural profundo. Los hombres de la frontera comprendieron que no estaban luchando contra el invierno de la manera correcta. La fuerza del hacha era insignificante comparada con la paciencia de la piedra. El turco loco se había convertido, de la noche a la mañana, en el arquitecto de una nueva forma de libertad, la libertad de no ser esclavo del fuego. Osman Kaya vivió otros 29 años en aquella parcela del condado de Park, y durante todo ese tiempo, su cabaña fue un faro de ingenio en la inmensidad del invierno de Colorado. Falleció en el otoño de 1923, rodeado de hijos y nietos que habían crecido en un hogar donde octubre no significaba el inicio de una batalla desesperada, sino la llegada de un calor suave que brotaba del suelo. Aquella cámara original, llena de las piedras que él mismo había acarreado del río, permaneció intacta hasta 1971, cuando un bisnieto finalmente la selló durante una remodelación de la propiedad. Sin embargo, el legado de Osman no se enterró con él. Para 1907, al menos 6 granjas de la región ya habían incorporado alguna variante de su sistema de almacenamiento térmico estacional. Algunos usaron ladrillos de arcilla densa, otros tierra compactada con cal, pero el principio siempre fue el mismo: la masa retiene el calor, el subsuelo lo aísla y el verano carga lo que el invierno retira. Lo que los vecinos llamaron locura en 1894, hoy es una vanguardia de la ingeniería moderna conocida como almacenamiento de energía térmica estacional. En lugares como la comunidad solar de Drake Landing, en Alberta, Canadá, este mismo concepto permite que hogares modernos obtengan más del 90% de su calefacción invernal a partir del sol capturado meses atrás en verano. Lo que los constructores de hammams turcos supieron durante siglos, y lo que Osman practicó en la frontera americana, es hoy la llave para un futuro sostenible. Él entendió que el verano y el invierno no son problemas separados, sino dos mitades de un único ciclo, unidas por la paciencia de la materia. Tras la muerte de Fatma en 1930, su hija encontró una nota guardada entre las páginas del Corán familiar, escrita con la caligrafía cuidadosa de su madre. Decía: llamaron loco a tu padre por enterrar piedras en lugar de comida. Dijeron que el calor desaparece en cuanto el fuego muere. Pero el calor no muere, el calor espera. Osman simplemente le dio un lugar donde esperar. 30 toneladas de piedra guardaron la memoria del sol para que sus hijos nunca tuvieran que temblar. Hoy, sobre la chimenea de la casa familiar en Fairplay, descansa una única piedra de río, lisa y gris, del tamaño de la cabeza de un hombre. Está fría al tacto ahora, pero es un monumento silencioso a una época en la que contuvo en su núcleo el fuego de un agosto lejano para salvar una vida en enero. La leña se convierte en humo, pero la piedra guarda la historia de quienes supieron escuchar a la tierra. Si este relato de sabiduría ancestral y arquitectura de supervivencia te ha cautivado, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Dale un me gusta a este vídeo si valoras el conocimiento que desafía al tiempo, suscríbete para no perderte nuestras próximas crónicas de ingenio y comparte esta historia con aquellos que aprecian el valor de las tradiciones que aún tienen mucho que enseñarnos. Gracias por acompañarnos.